Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy quiero hablarles de un tema que me están preguntando siempre, un tema también importante que nos preocupa a todos en el momento que pensamos en emigrar, que es el tema a dónde vamos a vivir, dónde vamos a ir a alquilar y cómo conseguir un alquiler. Bueno, eso que nos preocupa tanto, yo te lo voy a decir ahora, te voy a pasar algunas ideas, algunos tips y mis experiencias para que lo apliques vos al momento que quieras emigrar y buscar un alquiler. Bueno, una de mis recomendaciones es que siempre tengamos en cuenta el lugar donde vamos a ir a parar, ¿no? Si es una ciudad grande, pequeña, un pueblo, donde queremos establecernos. Eso, bueno, básicamente. Después, en base a eso, vamos a buscar, y yo siempre recomiendo esto, por Marketplace, para buscar departamentos o habitaciones que se estén alquilando por dueño directo. Tengan en cuenta que puede haber estafas como en todos lados, en todas redes sociales, y yo les recomiendo no hacer transferencias de ningún tipo. Les recomiendo que alquilen y paguen en el momento que vean la propiedad y que ya hablen o pacten con el dueño o la inmobiliaria. Para poder alquilar en Italia sería lo ideal que tengamos algún conocido ya en el lugar que nos pueda dar una mano, que nos pueda ayudar a encontrar esa vivienda, ese departamento para nosotros. Pero en caso de que no lo tengamos, hay que buscarlo por nuestra cuenta. ¿Cómo hice yo cuando llegué a Italia? Bueno, yo desde Argentina me puse a buscar en inmobiliarias la ciudad donde iba a ir, me puse a buscar inmobiliarias y ver los precios. Tenemos unas cuantas inmobiliarias online que ahora les voy a dejar los links en la descripción de donde pueden buscar alquiler y ver los precios, ¿no? Y los requisitos, por supuesto. También podemos buscar por Marketplace de Facebook, como les dije, para encontrar por dueño directo. Generalmente ahí se encuentran departamentos en alquiler o habitaciones que son por dueño directo. ¿Cómo hice yo en mi caso? Estuve viendo y comparando precios de todas estas páginas en internet y Marketplace, y lo que hice fue agarrar algunas, seleccionarlas. No llamé porque no sabía hablar bien el italiano, cosa que les recomiendo que aprendan todo lo que puedan, como siempre, para poder comunicarse apenas lleguen. En mi caso no sabía hablar bien italiano y encima tenía miedo de llamar, así que no hice ninguna llamada. Lo que sí hice fue guardar los links, guardar las direcciones, para cuando llegue poder ir personalmente y bueno, y verlo. Y lo que yo hice fue desde Argentina ver B&B para poder ya asegurarme el lugar a donde iba a llegar, ya tener donde establecerme y ahí en base a eso empezar a buscar el alquiler. Lo contraté por 3 días el B&B, empezamos a buscar todo, no encontrábamos alquiler, tuvimos que alquilar más días ese B&B y bueno, yo les cuento esto para que tengan en cuenta porque esto puede pasar y si uno va con el dinero justo, tengan en cuenta que puede pasar esto de que no encuentre rápidamente un alquiler y tenga que pagar un hotel o un B&B, como en mi caso, más tiempo de lo que pensábamos. Y eso nos va a llevar mucho dinero, porque un B&B no es barato, no es económico para nada, y nos va a perjudicar bastante. Entonces yo les recomiendo que lleven la mayor cantidad de dinero posible. Cada uno tiene sus posibilidades y la capacidad de ahorro es diferente. Algunos vamos con el dinero justo, otros tienen de sobra y no tienen, digamos, ningún tipo de problema o tiempo que los apura para encontrar alquiler. Nosotros, los que vamos con el dinero justo, digamos, tenemos que apurarnos a encontrar ese alquiler porque sabemos que se nos termina y ya no hay más lugar a donde alojarse porque son muy caros. Cuando seleccionamos la propiedad que nos gusta, tenemos que asegurarnos de que esa propiedad, en caso que vayamos a hacer la ciudadanía de esto, ojo, tenemos que asegurarnos de que esa propiedad no esté inscrita para turismo, lo cual significa que en ese caso no vamos a poder fijar residencia. Tiene que ser una casa, un departamento que no esté inscrito como propiedad de alquiler turístico, entonces vamos a poder fijar residencia ahí. Eso tiene que preguntarlo antes de firmar el contrato porque si no nos vamos a encontrar con algo que verdaderamente no queremos y vamos a perder tiempo y dinero una vez que ya firmemos el contrato. ¿Y dónde nos conviene buscar alquiler? ¿Dónde nos conviene alquilar? Bueno, como les dije en el video anterior de dónde convenía hacer la ciudadanía italiana, que en mi opinión es en comunas pequeñas, en pueblos pequeños donde no haya grandes esperas de gente que está haciendo
por ahí hay muchas personas que están haciendo el mismo trámite y vamos a tener 6 meses o incluso más de espera. Lo que te recomiendo yo es también que alquiles en un lugar pequeño. Esto dependiendo de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer la ciudadanía, como te dije en el video anterior, podés hacerlo en comunas pequeñas y va a salir más rápido si no hay mucha espera de gente. Los alquileres van a bajar el precio considerablemente si comparamos con ciudades grandes, donde una habitación puede salir 400 euros por mes. Una ciudad turística grande como por ejemplo, no sé, Roma, Milano, Torino, pueden valer eso las habitaciones. Vamos a conseguir alquileres de departamentos o incluso casas al mismo precio o menos de lo que vale una habitación en este tipo de ciudades. Si bien uno quiere hacer el trámite lo más rápido posible, y yo por eso te recomiendo esta forma, que sea en comunas pequeñas, alquilar y presentar la carpeta para la ciudadanía en ese lugar. Porque en ciudades grandes el alquiler de una habitación puede estar entre los 300 400 euros por mes. Eso tranquilamente puedes alquilar un departamento o una casa amplia y bien en un pueblo pequeño. Vas a tener otro tipo de comodidad. Ahora bien, te gusta la ciudad grande, vas a tener que pagar por eso. ¿Qué tan difícil es conseguir un departamento para alquilar en una ciudad grande o en un pueblo pequeño? Mi experiencia es en ciudad pequeña, así que te voy a decir primero, en una ciudad pequeña generalmente o hay una inmobiliaria o no hay ninguna inmobiliaria, lo cual nos va a dificultar a la hora de encontrar rápidamente online una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un pueblo cuando llegamos a un pueblo? Es empezar a preguntar y a preguntar qué están buscando alquiler y si alguien alquila, si alguien conoce a alguien, y esa es la forma con la cual vamos a conseguir un alquiler, ¿no? Porque hay casas que ponen que se alquila en la puerta o departamentos, pero otras no. Generalmente no pone nadie nada, no pone ningún cartel, en las ciudades pequeñas estoy hablando, y entonces no nos vamos a enterar nunca si no salimos a caminar, a preguntarle a la gente del lugar si saben de alguien que tenga para alquilar una propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al llegar a un pueblo pequeño es salir a caminar y salir a buscar y hablar con la gente y decirles qué estamos buscando, porque si no va a pasar tiempo, que es lo que me pasó a mí, y no encontrás y se te hace larga la espera. Para que no te pase lo mismo que a mí, salí porque yo no encontraba carteles, una inmobiliaria, que había solo dos inmobiliarias a las cuales fui a hablar y no tenían propiedades como las que yo estaba buscando. Si también tenían casas grandes, yo no quería eso, quería un departamento pequeño, y no tenían. Entonces salía a caminar a ver si veía algún cartel o algo, hasta que me di cuenta que tenía que empezar a preguntarle a los lugareños dónde podía alquilar una casa, y así fue que uno se fue hablando con otro y me empezaron a decir fíjate acá, fíjate allá, y así fue como conseguimos alquiler en la ciudad pequeña donde estamos viviendo. Así que yo les recomiendo eso de entrada, y no que hagan como yo, que perdí como casi un mes para poder encontrar el alquiler que estaba buscando. Ahora bien, si vamos a una ciudad grande, la cosa cambia, porque vamos a tener, depende de lo que estemos buscando, ¿no? Hay lugares donde está saturado el tema de alquileres. En Milano es muy difícil conseguir alquiler en precios, porque caros hay un montón, los precios son elevados y bueno, vamos a gastar mucho dinero, porque si no encontramos vamos a tener que alquilar una propiedad más cara o demás. Vamos a encontrar generalmente habitaciones para compartir, departamentos para compartir, y no una propiedad para nosotros solos, si es lo que estamos buscando, que es lo que se hace más difícil en ciudades como por ejemplo en Milano, que está saturado el mercado y es muy difícil encontrar un alquiler. En resumen, mi recomendación es siempre ciudad pequeña, pueblo pequeño, si vamos a hacer la ciudadanía. Ahora, si queremos después cambiar la ciudad e irnos a una ciudad más grande, bueno, eso será cuestión de cada uno de ustedes.
Yo lo que les digo es en base a mi experiencia para que puedan realizar todo de manera más fluida y lo más rápido posible, que es lo que todos queremos cuando apenas llegamos a Italia, que queremos conseguir una propiedad que nos guste, que sea acorde el precio, que podamos fijar residencia y todo eso. Bueno, eso es lo que yo les comunico a ustedes para que puedan encontrar eso lo más rápido posible y sigan adelante con sus proyectos. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartan el video con gente que le pueda servir este tipo de consejos, este tipo de experiencias mías. Y bueno, nos vemos en el próximo video.